vayan pensando un poco Tipo esto. esto del ejercicio uno, el, no sé, el B.
Bueno, ¿pudieron pensar el gradiente del 2? El gradiente del B, perdón. Más o menos ahí algo sí. Sí, pero está medio raro derivar. Está. ¿Y alguno quiere anotar lo que hizo? En- Recién puse que pueden anotar, escribir. Bien, acá a ver dónde ir a anotar, pero ¿dónde estaba la opción de anotar? Yo Eh, Acá, no sí, estoy en el sí, celular. ahí me apareció. Ahí pude. Bien, está, primero es el B este acá. Sí, Está bien, bien. Está F, primero está F de X. ahí F, va. El gradiente, ¿qué era? A ver, recordemos un poquito. Un vector de todas las derivadas. Ahí va. sí, Perfecto. Un vector que cada entrada es la derivada respecto claro. a cada variable de la función, ¿no? Y había que hacer la matriz o no. No, no, el gradiente Bien. es, digamos, la derivada primera. Es lo que... A ver, acá pasamos a otro mundo, ¿no? Al mundo de las funciones de varias variables. Ya Ujú. no tenemos una sola. Entonces, lo que antes era la derivada primera, ahora es el gradiente, ¿sí? Lo de la matriz es la derivada segunda. Sí, sí, claro. Lo tengo Está, anotado aquí. perfecto. Bien, está con f de x acá, con f prima de x. No estoy muy acostumbrado a anotar así lo que pasa entonces por Sí, eso. sí, sí, es complicado. F de x, acá respecto a esto quedaría 2x, bueno, acá me puede salir cualquier cosa, 2x e y. E, Ahí va. y, El e. e a la i es, si yo muevo x, Es una constante. el parámetro x, e a la i es una constante. Ahí está. Y después f prima de y, f prima de y, que acá, aquí es donde dudé un poco si era x cuadrado e a la uno. Mm, A mí me quedó como claro. x cuadrado e a la i, porque la derivada de e a la i debería ser e a la i también. Claro, pero lo que estás derivando es la y de aquí arriba, no el va, no sé, la exponencial. Nos detenemos un poquito ahí. La, la cuestión sería, ¿cuál es la derivada respecto de i, de e a la i, ¿no? Claro. Y eso es, o sea, acá tienen una... No, esto es una de las derivadas, digamos, si van a una tabla de derivadas, es una de las, como de las principales que aparece ahí, ¿no? Sí, que es exponencial, o sea, e a la i por uno. Eso te refieres. Ahí va, sí. O sea, Claro. para este caso es e a la i. Si tienen, por ejemplo, la derivada respecto de i, de e a la una función a la g de i, ahí se aplica la regla de la cadena y tienen e a la g de i por g' de i, ¿no? ¿Y no se hacía también algo del logaritmo o algo así? No, esto es la regla de la cadena. Si vos tenés f de g de x y esto lo derivás, te queda f' en g de x por g' de x es. ¿Sí? Esto era derivar. Por el momento es derivar. Ah, y un detalle, está bien esto. Acá era, entonces, ¿cómo era la derivada respecto a i? Exponencial de i por uno. Ahí va. Exponencial de e a la i, ¿no? E a la i, claro. Ahí está.
Bien, está perfecto esto. Entonces el gradiente, ¿cómo queda? Pones el simbolito del gradiente y lo escribes como si fuera un vector y pones 2x e a la i, coma, x2 e a la i. Perfecto. 2x e a la i, ¿qué es esto? X2 e a la i. ¿Sí? ¿Tiene Perfecto. algún orden en particular cómo se escribe las componentes de ese vector? ¿Cómo decís? O sea, que tú, por ejemplo, pongas, por así decirlo, un eje. O sea, porque tú, por ejemplo, cuando escribes un vector normalmente pones la componente x y la componente y. Sí. Primero la x y después la y. No sé si acá cambian algo. Viste, vos en general agarrás y decís, tenemos f de xy, ¿no? Entonces, en general en el gradiente agarrás y decís, está primer derivada respecto a x. La primera componente es la derivada respecto a la primera componente. Segunda. Pero sí, es una cuestión de notación en realidad, tipo. O sea, capaz que lo que sí está bueno es, si decimos f de xy, después no ir y poner el gradiente de f es la derivada respecto a y la derivada respecto a x, ¿no? Porque si no, como que se pierde el orden, pero es una cuestión de orden, ¿no? Yo no soy un especialista en el orden, pero eh, ta, me parece un criterio razonable. Si escribimos esto así, después ponemos el gradiente del ordenado según cómo escribimos las variables acá, ¿no? O sea, el gradiente es la derivada de la función respecto a esta cosa, a esta variable, después respecto a esta variable. Entonces la escribimos en ese orden, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Que estamos bien? Por el momento especial. Perfecto. Yo un detalle nomás que quiero decir acá. Esta función, esta ponele f' de x, es una función de qué variables. ¿Dos? Una. A ver, O sea, lo que estás diciendo justamente f' de x. O sea, lo que varía es x, ¿no? está bien. Estoy de acuerdo ahí, Gabriel, que, o sea, tiene que haber algo diciendo respecto a qué estoy derivando, ¿no? Porque ya no tenemos una sola variable, tenemos más de una. Esto es una cuestión puramente de notación, ¿sí? En general lo que decimos es f', o f sub x, ¿no? O f' sub x o f' sub x. O sea, en general le decimos así, ¿sí? F sub x es tanto. Pero, pero de vuelta a la pregunta, ¿de qué variables tiene esta función? Esta es una nueva función, la derivada respecto a x, la derivada parcial respecto a x. Acá, en este caso, ¿cuáles son las variables de esta función? Para mí tiene dos porque tú después cuando vas a hacer una matriz hessiana puedes derivarla respecto a i. Es más fácil que eso todavía. Mirando la función nomás, ¿qué variables tiene? Ah, sí, claro, tiene dos, sí. Claro. X e y, ¿no? O sea, esto es f', le pueden poner f sub x de xy, ¿sí? Y acá lo mismo, f sub y de xy. ¿Sí? Solamente para notar que, la derivada también depende de las dos funciones, de las dos variables de la función original, ¿no? Em, bueno, perfecto, esto está muy bien esto. Gracias, Gabriel.
¿Puedo borrar? Sí. Sí, sí. Em, Tuki. ¿Quieren hacer alguno más del uno? O sea, ¿son todos iguales? Yo tengo duda de cómo es eso de diga qué condición tiene que cumplirse para que las derivadas cruzadas sean iguales y verifíquelo. Ah, había otra cosa. No, no lo había leído. ¿Cómo era que daba el gradiente acá? 2x e a la i, coma, x2 e a la i. Diga qué condición tiene que cumplirse para que las derivadas cruzadas sean iguales. Las derivadas cruzadas, ¿quiénes son? Los La, parciales. nunca hablamos de esa notación. Las cruzadas son las XY y X, ¿sí? O sea, esto es FX y esto es FI. Las cruzadas son FXY y FIX, ¿sí? Acá a veces no lo anoto, pero esto siempre lleva un XY, ¿no? O sea, está. No pretendo que lo anoten siempre, pero tengan en cuenta que está ahí, aunque no lo veamos. Eh, ¿Cuál sería la primera derivada cruzada acá? Te quedaría la misma, 2x e a la i. La derivada de X de esto respecto de Y, te queda la misma. 2x e a la Y. Y la derivada de FI respecto de X sería la derivada de esto respecto de X, ¿no? Te quedan iguales, ¿no? Te queda 2x e a la Y. 2x, claro. ¿Sí? Entonces acá ahí dice, diga qué condición tiene que cumplirse para que las derivadas cruzadas sean iguales y verifique. No me acuerdo bien cuál era, pero si tuviera que decir algo, diría que va por el lado de la continuidad. Em, entonces, pensemos un poco más esto. Eh, en general, las funciones que vamos a usar son como estas, o sea, son funciones lindas, entonces no tenemos problema con eso, las cruzadas son siempre iguales. Pero si ponemos un logaritmo, por ejemplo, o si está dividiendo la x, si está dividiendo esto, ahí puede que haya problema de continuidad, ¿no? O sea, hay problema de continuidad. Entonces, ahí puede ser que, que no sean iguales las cruzadas. Em, ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren investigarlo un poquito? Sí, a O mí no la que sé? más, la que me causa esto, ¿cómo es? Entrever un poco, así, o sea, de no saber cómo salir de eso, el tema de coseno y el tema del logaritmo, justamente, la C y la I, justamente. La C, la C y la E. El coseno es amigo. Este, ¿Cómo es la derivada del coseno? Uno, no, de coseno seno, Seno, ahí está. y de seno menos Entonces, coseno. y la del seno menos coseno. Entonces, para esta de acá arriba la pensamos medio rapidito. ¿Cómo es la fx?
Sería seno de xy al cuadrado, simplemente, ¿no? ¿sí? Porque es el seno de xy por la derivada del argumento, ¿no? Y Claro. la derivada del argumento es... Ah, perdón. ¿Cuál es la derivada del argumento? Y al cuadrado. Sí. Y cuadrado, claro. Y la derivada respecto a y sería seno de x y 2 por ¿quién? Por 2 y x. Ahí va. Entonces, ¿cómo son las cruzadas? Parecería ser coseno de menos coseno de x y 2 por... Y ahora respecto a y, o sea, 2 y x por y al cuadrado. Sí, perdón, acá me limé. Ahí, o sea, si derivo esto respecto a y, es la derivada de esto respecto a y por esto, más la derivada de esto respecto de y por esto, ¿no? ¿Cómo es la derivada de f por g? ¿Cómo es? Claro, f' por g más g' por f. F' g más g' f. Más f g'. Eh, bueno, no le seguimos, pero, o sea, tampoco tiene mucha ciencia. La derivada de una trigonométrica es la otra trigonométrica o menos y multiplico por la derivada del argumento. Eh, sí, y bueno, y las cruzadas son iguales. O sea, chequénlo si quieren, pero las cruzadas para las trigonométricas son iguales. Eh, Pensemos en el logaritmo. El logaritmo sí, está más picante. Tenemos f de v es logaritmo de v cuadrado. ¿Cómo es fx? Sería Perdón, 1 sobre... Ese ya FU. fu. Sí, sí. ¿No era uno sobre la derivada Sí. del argumento? No, vos tenés logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, la derivada, ¿no? Claro, o sea, 1 sobre v al cuadrado. Ahí va. 1 sobre v cuadrado multiplicado por quién. Ahí sí por la derivada del argumento. Ahí va. Por v cuadrado prima, ¿no? Prima acá es respecto de u, ¿no? O sea, v cuadrado simplemente. Sí. Entonces sería b cuadrado sobre v cuadrado. O sea, 1 sobre u. Mágico.
fx, pero dale con el x, fv, parecería ser lo mismo, ¿no? Nuevamente, 1 sobre UV sobre UV cuadrado, derivada, que quedaría 2 VU, 2V, sí. Ahí va. O sea, este con este. Es igual 2 sobre v. Bueno, y entonces tampoco hay problema con el logaritmo, ¿no? ¿Cuál es FUV? FUV. Sí. Y en realidad, o sea, el primer término ese no tiene término V, justamente. Y entonces, Sí, igual. mm, la derivada de una constante, Ah, cero, claro. cero, ¿no? O sea, si yo en esta expresión varío v, eso es lo que quiere decir la derivada de eso respecto a v, no varía, ¿no? Entonces, la derivada es cero. Y para este otro, si varío u, También. lo mismo, cero. Entonces, las cruzadas son iguales. Nada, esto es como crónica de una muerte anunciada. No sé bien cuál es no me acuerdo cuál es la. Creo que hay una función de todas estas que las cruzadas no son iguales y es por un detalle de continuidad. Entonces, no tiene sentido seguir buscándola. Si alguno quiere buscarla y después comparte, bienvenido sea. Eh, bueno, ¿estamos bien hasta acá? Especial. Onda, ¿alguien está perdido con el tema? Hasta ahora lo que hacemos es derivar, ¿sí? O sea, yo sé que por ahí en matemática uno no lo vieron o no estaban cursando matemática uno, pero eh, no sé, ¿qué onda con derivar? O sea, yo no le voy a pedir que me justifiquen por qué la derivada de coseno es menos seno. Solamente si se acuerdan de que la derivada del coseno es menos seno, ya están. Y bueno, nada, seguimos. El ejercicio 2 ahora sí, pide encontrar los puntos críticos y clasificarlos. ¿Sí? Piénsenlo para el A. Tómense unos minutos y, y lo charlamos.
Bueno, ¿pensaron algo? Sí, creo que lo hice bien. Nice. A ver, vos me dijiste que estaba el celular, ¿no? Que no puedo anotar. No te escuché bien, profe, porque se te escuchaba como lejos. Que me dijiste que estás del celular, ¿no? Que no puedes anotar. Sí, Está. onda, puedo intentarlo, pero no sé cómo No, quedará. andá cantándome y voy escribiendo. No, tipo, yo lo que hice fue hacer la derivada respecto a X y respecto a Y, igualarlas a cero. ¿Eso qué es? ¿El qué? Eso, la derivada respecto de X y la derivada respecto de Y. Parciales. Claro, Derivadas la derivada parciales, parcial. pero. ¿Y le pusiste este simbolito? Está, estoy jodiendo un poco. Lo primero que hiciste fue hallar el gradiente, ¿no? Sí, o sea, en realidad yo no lo hice con el gradiente, sino que a la derivada parcial de X la igualé a cero y Claro. Pero ¿cómo te quedó la forma de la derivada respecto de X? 2x menos 4. 2x menos 4 y la de Y, 4y más 4. 4y más 4, ¿sí? Cualquiera. Eh, 4y más 4, ¿no? Entonces, para hallar los puntos críticos, a ver, hagamos acá en una dimensión, vamos a poner acá. ¿Sí? Si tenían, por ejemplo, f de x igual x2 más x. Y les pido que hallen los puntos críticos. ¿Qué hubiesen hecho? Derivarla. F', ¿cómo queda? 2x. 2x más 1. Sí, más uno. Y te Después, despejas. Despejas. f', Te queda menos el f' medio. igual a 0. Si solo si x Menos un medio. es menos un medio. Entonces, punto crítico en menos un medio. ¿Y ahora cómo lo clasifican? Analizando el signo ¿El signo de quién? de la derivada. Más o menos. O no, de la función, ¿no? Y pones el 2 como un cero. Eh, no entendí ahí. Claro, tipo, yo lo pensé haciendo tipo el típico dibujito cuando vas a hacer el signo. Este así. eh, Eso, menos un medio. Y como esto es el signo de la derivada, decís. Y te queda menos más. sí. Pero de ahí, ¿qué sacás de ahí? Y ahí puedes decir que es un punto silla, ¿no? No. Lo que quiere decir esto es que la pendiente acá viene negativa y acá vas a estar positiva. Upa. Y acá es positiva. Me mataste entonces. ¿No era con la O sea, derivada segunda? seguro. La f' es la derivada respecto a x, es la pendiente. La pendiente te da una idea de si la función es creciente o decreciente, ¿no? Lo que hacemos para clasificar un punto crítico es ver la concavidad. Es f segunda. La f segunda, ¿cómo queda? 2. 2. ¿Sí? Entonces, signo positivo quiere decir que
tiene Con cavidad positivo. concavidad positiva, entonces es un Mínimo. mínimo. Negativo. O sea, si te da positivo es un mínimo y si te da negativo es un máximo. Seguro, porque si te da positivo, lo que quiere decir es que es algo de feliz, digamos, con cavidad positiva, ¿no? Si te da con cavidad negativa, es algo triste, entonces máximo. Claro, claro. Entonces, esta es la forma, esto que puse acá en el lado izquierdo, es la forma de clasificar un punto crítico para una función de una dimensión, ¿no? Para una función de dos variables es totalmente análogo, nada más que ahora tenemos las dos variables, ¿no? Entonces, ¿cómo seguiste esto que empezamos acá? Y ahora habría que hacer la derivada segunda con respecto, o sea, No, la no, de pará. x, derivarla de vuelta. Antes, vos dijiste que habías hecho algo con estas cosas, ¿no? O sea, con el gradiente, ¿qué lo hiciste? Lo igualaste a cero, ¿no? A todo el gradiente hay que igualar los ceros. Seguro. Porque si vos tenés una función ahí, no la voy a dibujar, pero era lo que decíamos la clase pasada. Vos podés tener que cuando teníamos una rampa, ¿no? La derivada respecto a una de las variables era siempre cero, pero eso no quería decir que teníamos un punto crítico, porque respecto a la otra variable era siempre creciente. ¿Y esto, para cuándo es que se cumple que todo el gradiente es igual a cero? X igual 2 y Y igual -1. Ahí está. O sea, supongo que llegaste a esto, ¿no, Ezequiel? Sí, o sea, yo lo hice por separado. Sí, está bien. O sea, dijiste fx es tanto y es igual a cero. Entonces, x igual tanto. Sí, sí. Pa, ¿no? Y lo mismo para ahí. Pero en sí, o sea, ¿por qué me estoy poniendo quisquilloso con esto? Porque esto es análogo a esto. Y esto es análogo a esto. ¿Sí? ¿Y ahora qué hiciste después para clasificarlo? Y ahora, justamente como hicimos antes en el ejemplo que diste recién, hacer la derivada segunda de cada Y, una. eh, o sea, hiciste. ¿Qué planteaste? Decime y voy escribiendo. Fxx y Fii. ¿Sí? Igual a 2 y FII igual a 4. 4. ¿Y qué onda? ¿Qué hiciste acá? Y acá justamente te está diciendo la concavidad. Más o menos. Eh, ¿Se acuerdan cómo era que analizábamos la concavidad para funciones de más de una variable? No me acuerdo. ¿No era con el límite? Si no, No, no me acuerdo. era con la hessiana. Sí, con FXX, FXY, FIX y FII. Ahí va. Y las cruzadas. ¿Cómo es la cruzada acá? Tienen que ser iguales, ¿no? Y Eso. escribimos una y chequeamos que la otra es igual, ¿no? La derivada de fx respecto de y
Esto respecto de y, ¿cuánto vale? 0, 0 0. ¿Y esto respecto de x? también. 0 también. 0. Entonces, ¿cómo queda la hessiana? Eh, 2, 0, 0 y 4. 2, 0, 0 y 4. ¿Sí? Y acá voy a buscar el teórico. ¿Se acuerdan cómo era? Yo no me acuerdo. El criterio este, ¿se acuerdan? O sea, no les pido que se acuerden del criterio, les pido que se acuerden que hay un criterio. ¿Sí? Miren, a ver. Creo que puedo borrar todo y después volver a... Pero, ¿dónde está esto? Acá. Creo que puedo Claro, borrar todo por y las después volver a raíces, poner. por las raíces se multiplica 3 3 en x y en y, se sustituyen ahí justamente de la derivada primera y se saca un resultado. Exacto. A ver, tenemos esto. Proposición. Sea la matriz hessiana, ¿no? Entonces, si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico, ¿cuál era el punto crítico este que hayamos, que dijiste, Ezequiel? 4,2, 2,4, algo así, ¿no? 2 menos 1. 2 menos 1. Ahí está. Entonces, si el determinante es mayor que 0 y alfa es mayor que 0, nosotros teníamos la hessiana que era 2 0 0 4. es 2,0,0,4. O sea, pongo esto hessiana de XY porque eventualmente va a haber funciones que acá les quedan cosas, o sea, que les va a quedar 2x menos y acá x cuadrado y acá otras cosas, ¿no? En este caso, nos quedó que no depende de XY, ¿no? Eh, pero si la función es más compleja, las derivadas al final les van a terminar dando cosas en función de XY, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la hessiana evaluada en el punto crítico? Hessiana en 2 menos 1. Y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, ¿no? 2,0,0,4, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el determinante de esto? 8. ¿Y cuánto vale el alfa? Es el valor 1,1. ¿Alfa cuánto vale? Alfa es 1 1. El, 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 el valor de la componente 1,1 de la matriz. Ah, bien. 2. 2. Ahí está. Entonces tenemos determinante igual a 8, alfa igual a 2. Entonces, acá está Me el perdí. criterio de la hessiana, que nos dice, si determinante mayor que 0 y alfa mayor que 0, entonces tiene un mínimo relativo en A. El otro criterio es, si determinante de alfa mayor que 0 y determinante de h mayor que 0 y alfa menor que 0, tiene máximo. Si determinante menor que 0, punto silla. Si determinante igual a 0, el criterio no funca. Entonces, ¿en qué posición de la tabla estamos? ¿En qué Y en el primero sería. ¿no? El primero. Determinante mayor que 0 y em, alfa mayor que 0, ¿no? Entonces, Tengo una voy a... duda. Sí, ¿Qué es alfa? alfa, vos Sí. cuando te definís, cuando se define la matriz de hessiana acá, esto de acá.
alfa es este. Es la componente 1, 1. ¿Sí? Sí, Para sí. nuestro caso era 2. Sí. Ahí está. Yo no sé si qué tanto puedo ir para atrás con esto. No creo que llegue hasta todo lo que habíamos escrito antes. Y tiene un mínimo en A, esto, A, ¿cuál sería en este caso? El 2 menos A es el 1, punto crítico, ¿no? 2 menos 1. 2 menos 1. Ah, bien, bien. A ver. Tuki. Estamos. Entonces, pongámoslo esto terminemos esto. Llegamos a que la hessiana era esto. Entonces, determinante de H, 2, 8, 4, 8, perdón. Hay que ver. Alfa. 2. Entonces, Tiene mínimo. mínimo. ¿Se dice tiene mínimo, o sea, relativo, absoluto o solo mínimo? Mínimo relativo, decimos en general. O sea, un mínimo absoluto también es un mínimo relativo. Eh, para ver si es absoluto o relativo, hay que ver Y si la si otro función es punto, creciente o decreciente. claro. Y si otro Mm. punto de paz está más abajo, más arriba, o sea, si la función continúa y tiene, yo que sé, en una función de cuarto grado, por ejemplo. Ahí está. Ahí va. Pero con decir esto tiene mínimo relativo, ya está. Ya llegaron. Tuki. ¿Sí? Y de vuelta, esto es análogo, o sea, obviamente tiene muchas más partes porque tenemos lo que antes hacíamos en una sola dimensión, ahora tenemos 2 dimensiones y las cruzadas, ¿no? Pero se sigue cumpliendo lo mismo que la concavidad es lo que me determina si tengo un máximo, un mínimo, un punto silla. Y tenemos las hessianas, se mete todo eso a jugar, que antes no lo teníamos, pero que no es más que mirar una tabla y decir en qué situación está. Bien de bien. Eh, eh, piénsenlo para el... Bueno, hacemos un recreo, ¿quieren? Dale. Volvemos y 20. Ahí va. Bueno, ¿estamos de vuelta? Bueno, Estamos. Eh, eh, entrar puntos críticos y clasificar. Eh, ejercicio 3. Ejercicio 4 y 5. Bueno, em, recién vimos esto de encontrar y clasificar puntos críticos. Para un ejemplo, está capaz que medio fácil, o como está que no tiene como cosas extrañas. Eh, lo que se van a encontrar a lo largo del práctico es alguna cosa extraña. Eh,
Pero o sea, este capaz que es el tema más mecánico del curso y es tal cual como lo hicimos recién. Eh, Hallar cuando el gradiente es cero, y después hacer la gesiana y evaluar en esos puntos críticos. Y eso te dice qué tipo de puntos críticos son. Eh, Empiecen a hacer el 3 y vemos qué onda. No entendí, o sea, porque al final te queda dos variables para igualar a cero en una. Claro. Y queda gradiente, ¿cómo es? 2xy y la otra x cuadrado. Bien. Entonces, para que el gradiente sea cero, también las dos, tanto tenemos esto, para que el gradiente sea cero, ¿no? 2xy tiene que ser cero y x2 tiene que ser cero, ¿no? Para que pase esto, ¿cuánto tiene que ser x? Cero. Cero. Ahí está. Y para que pase esto, ¿qué tiene que pasar? Tendría que ser y dividido 2. No, que alguna de las dos sea cero, ¿no?
¿Cómo? O sea, si X es Y dividido 2, te da 1 eso. Entonces, los puntos críticos, ¿qué forma tienen? Y, o sea, como tal, solamente sabemos el de X. ¿Cómo que el de X? O sea, sabemos el de X cuadrado, pero el de 2XY está medio raro ahí. Claro, alguna de las 2xy para que eso sea 0, o X tiene que ser 0, o Y tiene que ser 0, ¿no? Pero si imagínense, si Y vale 0 y X vale 1, ¿eso es punto crítico? No, ¿Por qué no? por x cuadrado. Claro, porque no se anula la derivada respecto de Y. Entonces, los puntos críticos tienen la forma 0y, digamos, ¿no? Me perdí feo con eso. Ta. O sea, vos lo que tenés acá es que, eh, o sea, para que sea un punto crítico, la derivada respecto a todas las direcciones tiene que ser 0, ¿no? La función se tiene que, digamos, como que acostar, como que quedar horizontal, Sí, ¿no? Entonces, si vos decís, ta, si y vale 0, entonces yo sé que respecto, o sea, si miro en la dirección de X, la función se acuesta. Pero si miro, si X vale 1, por ejemplo, e Y vale 0, se anula la fx, pero no se anula la fi, ¿no? Esto de acá es fx y esto es fi, ¿no? Si y vale 0, no alcanza con que y valga 0 para que se anulen las dos, ¿no? claro, no, te queda X cuadrado. Claro. Entonces, lo que tiene que pasar es que, y sí alcanza con que X valga 0, ¿no? Si X vale 0, se anulan las dos. Claro. Entonces tendrías un solo punto crítico. O sea, sería No, ahí. Digo, 0. no. Tenés infinitos puntos críticos. Todo el eje digamos, Todo el eje de la sí siendo x igual 0. claro, todo el eje de la sí hay puntos críticos, ¿no? O sea, si vos tenés Ahí va. X y Z, este, todo este eje de acá, en todo este eje, X vale 0, ¿no? Entonces, sabés que ahí la función se acuesta. ¿Z juega Claro, algún rol en esta quedaría, función? No, quedaría, Z, lo que es Z acá en realidad es f de x, y, o sea, es la imagen. claro, Ahí va. quedaría algo de una forma de parábola sobre esto con el vértice sobre el eje Y. Ahí está. Onda, seguro, como Claro, ahí te conviene hacerlo una más, cosa así, más ¿no? acá. O sea, si me permites anotar ahí, Sí. ya no eh, sé, algo así acá, acá y acá. Así, bueno, quedaría algo así y acá, sí. O Ahí sea, está. todo repartido sobre el eje Y, justamente. Perfecto.
¿Sí? ¿Se entendió? Y ahí vamos, pero creo que sí. Bueno, más allá de la interpretación en el gráfico, cuando llegan a algo de esta forma, dicen, ta, sí, o sea, no es que, que una ecuación me dice x igual a tanto e y igual a tanto, ¿no? La segunda ecuación sí me dice que x tiene que ser cero. Y bueno, y la primera ecuación me dice que o x tiene que ser cero o y tiene que ser igual a cero. Entonces, para que se anulen las dos, x tiene que ser cero. O sea, para que se anule la segunda, la FI, x tiene que ser cero. Y eso ya es suficiente para que se anule la primera también, la fx. Claro, pero entonces, ¿por qué cuando tú escribes los puntos críticos te queda 0, i? O sea, si i no sería como tal. Claro, Claro. porque si y vale 2 y x vale 0, ¿es punto crítico? Y o sea, se anula si x vale 0. Seguro. Entonces, si y vale 1000 y x vale 0, también es punto crítico. Ah, ya entendí. ¿Sí? Claro. O sea, y puede tomar cualquier valor, pero si x es 0, tenemos un punto crítico. Claro, o sea, con 0, i se refiere a que cualquier valor de i. Ahí No está. importa. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y cómo se sigue esto entonces? Tenemos, El hallar el gradiente tienes que hallar las ecuaciones, esto de las derivadas segundas. ahí va. ¿Cómo queda Fx, fxx? fxx, xy. No te queda 2i. 2i. Ah, sí, sí. Fix, perdón, bueno, sí, fix también, pero fii, 0, ¿no? Cero, claro. Y fix, 2x. 2x. Y fxy también 2x. Sí. Entonces, la hessiana, ¿cómo queda? 2y, 2x, 2x y cero. Perfecto. Y la hessiana, evaluado en los puntos críticos, que tienen la forma 0 y, da 2i y después todos ceros, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces ahí el determinante va a ser 0. Sí. Determinante de h en los puntos críticos, digamos, igual 0. Entonces, No es un punto silla. no, Si era cero no se evaluaba, ¿cómo era? fíjense bien, háganse amigos del criterio de la hessiana. Si alguien puede cantarlo, porque yo estoy en el celular y no puedo verlo.
era si determinante de h mayor que 0 y alfa mayor que 0, mínimo. Mínimo, sí. Acá lo estoy leyendo y estoy intentando esto, entender. Si determinante de h menor que 0, no, perdón. Si determinante de h menor que 0, entonces era silla. Sí, Si determinante de h mayor que 0 y alfa menor que 0, máximo. Y si determinante de h igual a 0, solución trivial decía, o sea, no tiene, no clasifica. no clasifico, claro. ¿Cómo sería eso de no clasifica? No sirve, es un criterio que no te dice nada. No sabes si es ni máximo, ni silla, ni mínimo, ni. No dice nada. ¿Y habría que usar otro método? ¿O Y cómo hay que sería? usar otro método. Fua. Pero ya con el dibujo que hizo Gabriel, ya sabemos qué son esos puntos. Claro, mínimo, Son mínimos relativos, ¿no? claro. Ahora, ¿cómo hicieron el dibujo de la función? Em, O sea, hiciste un dibujo de, de las dos derivadas. No, o sea, ahí básicamente lo que te dice es que para todo x igual 0, para todo, sí, x igual 0 y, o sea, la pendiente sobre y también se anula, básicamente. Entonces, la función sobre i se anula, o sea, es un extremo relativo. Y bien, justamente, o sea, te fijas en la forma de la función, dice x cuadrado y, o sea, el x cuadrado forma una parábola, algo de segundo grado. Entonces está también, o sea, al acostarse sobre, al ponerse sobre esto, sobre el eje y, o sea, cuando x vale 0, sobre el eje y valdrá 0 también. Claro, porque está medio raro de graficar, porque ¿dónde te quedaría el x cuadrado graficado? ¿En qué eje? onda, el x cuadrado, ponele, si vos agarrás y decís, te fijas para un determinado i, agarrás y decís, está, i es igual 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gráfica que tenés a lo largo de esta, de ese eje, no sé cómo decirlo, es 4x cuadrado, ¿no? Es una cosa así. Ahí va. Igual, ahora estoy pensando un poco más, ¿y qué pasaría si i vale, por ejemplo, menos 4? Tenemos menos 4x cuadrado, entonces sería una, una parábola negativa, ¿no? Claro, Entonces es medio raro lo que pasa. Tenemos como una función que tiene una parábola positiva para las i positivas y una parábola negativa para las i negativas. Entonces en 0 va a haber un punto silla, después en los i positivos un mínimos relativos y en los i negativos máximos relativos. Pero, ¿quién tenemos que es amigo? ¿Se puede llevar GeoGebra al parcial? No, no va a haber que sí.
¿sí? La función es algo así. Para las X positivas, para las Y positivas, perdón, este eje acá, tenemos una parábola positiva, y para las Y negativas tenemos esta parte de acá, una parábola negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, Ujú. ¿qué son estos puntos? ¿Qué son los puntos críticos? Mínimo, máximo y silla, o sea, los tres. Son todos. ¿Silla? ¿Cuál es silla? El 0, 0, 0. El 0, 0. Sí. Acá tenemos silla. Acá tenemos máximos. Y acá Mínimos. mínimos. Bueno, esto es, o sea, no es casualidad que sea un ejercicio entero para para esta función, ¿no? Es porque es una función muy particular. Eh, entonces, bueno, está. Ahora sí creo, ahora sí vimos todo. Eh, Enuncia el criterio de clasificación de puntos críticos, fue lo que hicimos recién, lo del determinante de la matriz, no sé cuánto. Y después hay eh, otro ejercicio como el 2. El 5 y el 2 son la misma idea. Em, Máximo y mínimo locales son lo mismo que los relativos. sí. Ahí va. No sé, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Por el momento no. Capaz lo más raro que se me hizo fue el tema de graficar estas funciones así, medias raras así. Claro, sí. Ahí estás. O sea, imagínensela un poco en función bueno, en función mirando siempre es buena idea esto de decir, por ejemplo, si yo me fijo en la, el i es el verde. Si yo me fijo en el i igual 4, por ejemplo, ¿no? Si digo, me voy a fijar i igual 4. Tengo la función 4x2, ¿no? Que es esta cosa que está acá. Tuki. Entonces, yo sé que esto es una parábola con cavidad positiva, ¿no? Si me fijo para otro, em, para -4, me da la parábola negativa, ¿no? Más o menos de ahí puedes sacar alguna idea. También mirando las derivadas, la pendiente, puedes sacar otras ideas. Yo qué sé. Hay un poco de interpretación gráfica en todo esto, ¿sí? Pero es mayoritariamente el algoritmo de hallar puntos críticos con el gradiente, clasificarlos con la Hessiana. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, dejamos por hoy. Pronto. A ver, stop share.